Esto ya pasó y terminó en recesión. La diferencia es que ahora ya tenemos la advertencia, porque Jerome Powell en esta semana acaba de decir algo en Bloomberg que muchos no estaban entendiendo. Yo te voy a mostrar un video en la cual una estudiante le hizo una pregunta a Jerome y esta fue su respuesta. Hi, Mr. Powell. I'm Lola, and I was wondering at what point does the size of the US's debt break the point of natural systems repayment, and if that's something you're worried about now, or something you think our generation should look out for? I don't think we know what that number is, or sort of ratio of debt to GDP, where it would be a problem. There are, of course, Japan being a great example, there are countries that have much higher levels of sovereign debt to their GDP than we do. What's clear is that our debt is growing much faster. The federal government debt is growing substantially faster than our economy, and that ratio is going up. And, you know, in the long run, that's kind of the definition of unsustainable. The level of the debt is not unsustainable, but the path is not sustainable. And so it's really important that we get back to, we don't have to pay the debt down. We just need to have, primary balance and begin to have the economy actually growing better, growing more quickly than the economy. It will not end well if we don't do something fairly soon. This is not the Fed's job, of course, and I pretty much limit myself to those high-level points which essentially everyone ignores. Y lo voy a dejar hasta ahí. En este video él dice algo muy clave, ¿ok? Y no es que todo está bien. Lo que dijo fue que hay tensión en la economía. ¿Tensión entre qué? Entre bajar la inflación y mantener los empleos. Y aquí es donde se pone interesante, porque para bajar la inflación la Reserva Federal tiene que subir la tasa de interés. Pero cuando sube la tasa de interés la economía se enfría. Y cuando la economía se enfría empiezan los despidos, baja el consumo y el mercado puede temblar. Entonces estamos viendo un juego demasiado peligroso. Mientras tanto el petróleo sube. La guerra sigue creando tensión, pero aún así el mercado sigue subiendo. Pero la pregunta es, ¿y esto será normal o estamos viendo una ilusión momentánea? Porque cuando el dinero se pone caro, todo cambia. Así que la verdadera pregunta no es si el mercado sube hoy. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo puede aguantar antes de que algo se rompa? Porque la historia nos ha enseñado algo. Cuando la Fed está en tensión, el mercado eventualmente lo siente. Pero hay algo muy importante detrás de todo esto. Cada vez que el mundo entra en conflictos por petróleo, la economía tiembla y muchas veces termina en recesión. Y no estoy hablando de teoría, es historia. Estamos viendo tensión en el Medio Oriente y esto automáticamente pone en presión el petróleo. Y cuando el petróleo entra en tensión, el mundo entero lo siente. Pero esto no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque sucedió en el 1973. Crisis del petróleo, lo que se le conoce el embargo árabe. Países productores decidieron cortar suministro. Esto causó que el petróleo se disparara, la inflación explotó y Estados Unidos y otras economías entraron en recesión. 1979, revolución en Irán. Otra vez, el mismo conflicto en una zona clave de petróleo. Shock en los precios del petróleo, inflación subiendo otra vez, fue otra nueva recesión a principios de los 80. 1990, guerra del Golfo, Irak invade a Kuwait. Miedo del suministro de petróleo, precios suben rápido, economía comenzó a colapsar. ¿Cuál fue el resultado? Recesión global en los 90. En el 2008, la crisis financiera, con petróleo demasiado de alto. La crisis del 2008 no fue únicamente por el colapso del housing market. Mientras que las hipotecas subprime estaban explotando, el petróleo también jugó un papel clave en empeorar la situación. Antes del colapso, el petróleo llegó a más de $147 por barril. Subieron los precios de la gasolina, aumentaron los costos de transporte y alimentos y la inflación se disparó. El petróleo alto ayudó a acelerar la caída. El 2022, guerra de Rusia y Ucrania. No fue una recesión global oficial inmediata,
pero sí se sintió. La energía se disparó, inflación mundial subió fuerte, muchos países casi entran en recesión. Entonces, ahora estás viendo el patrón. Son el mismo patrón. Conflicto, petróleo sube, inflación sube, economía se frena y todo igual a una recesión. Y ahora mismo estamos viendo señales similares. El barril del petróleo está alrededor de $100. Y si esta guerra continúa, la situación puede empeorar. Estamos viendo tensiones geopolíticas, petróleo subiendo otra vez, inflación que no se quiere ir. Y aquí es donde la historia empieza a sonar familiar. Porque como te dije, cada vez que hay conflictos fuertes relacionados con petróleo, muchas veces termina en recesión. El mercado lo sabe. Por eso reacciona con miedo. Porque los grandes inversionistas entienden este patrón histórico. Ellos ven petróleo subiendo, inflación que no baja, tasa de interés alta. Y ellos dicen, esto no se ve bien. Por eso comienzan a mover el dinero. Pero ahora cripto entra como una alternativa. Bitcoin es refugio para algunos y riesgo para otros. Pero cuando la economía tradicional empieza a fallar, cada vez más personas comienzan a ver cripto como una alternativa. Pero la pregunta del millón, ¿estamos entrando en una recesión? Esto no te lo puedo asegurar. Pero si miramos la historia y observamos lo que está pasando hoy, hay razones para estar atentos. Porque no sería la primera vez que todo empieza con petróleo y termina frenando la economía. Así que no debemos de ignorar esto. Porque aunque los tiempos cambien, los errores se repiten. Y ahora mismo estamos viendo señales conocidas. La pregunta no es si va a pasar algo. La pregunta es si va a estar preparado para cuando pase. La palabra dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Y eso es lo importante, porque no se trata de vivir con miedo, sino de tener claridad y también fe. Fe para entender que aún en medio del caos hay propósito en Cristo Jesús. Así que con esto termino. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, dale like, compártelo con un amigo y que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.